Evangelio según San Lucas, capítulo 25, del 5 al 11. En aquellos tiempos, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, a unos que ponderaban los hermosos sillares del templo y la belleza de su ornamentación, les dijo: llegará un día en que todo lo que contempléis lo derribarán sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que ésta puede suceder? Respondió: atención, no nos dejéis engañar, pues muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Ha llegado la hora. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no tengáis pánico. Primero ha de suceder todo esto, pero el fin no llegará enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversas regiones. Habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Palabra de Dios. Reflexión del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Espíritu Santo, ven. Buenos días a todos. La reflexión del Evangelio de hoy, que está compuesto por dos partes. La primera, que se llama Profecía de la destrucción del templo, va del capítulo 5 del versículo 5 al 7, y la otra, Presagios de fe, que va del versículo 7 al versículo 11. Empecemos nuestra reflexión. A partir de este capítulo 21, del 5 hasta el versículo 38, son discursos escatológicos. ¿Por qué son discursos de las realidades últimas? Escatológico, realidades últimas, para que lo pongamos en nuestra memoria. De la historia que se van a narrar desde criterios apocalípticos. Es hablar de estas dos confrontaciones. Les voy a explicar para que quede más claro. Hay dos modos de hablar de esas realidades últimas. Por ejemplo, del juicio final. Puede ser el primero, el apocalíptico. Ya lo hablamos en evangelios anteriores. Recordamos que esta realidad última se da en pugna entre el bien y el mal. Pugna entre los que son fieles a Dios y los que son infieles. Y es un llamado a la confianza, a la fidelidad probada para acceder a la realidad futura. Mientras que hay otro discurso, y ese es el que más utiliza Jesús, y es el escatológico. Esta realidad se dará porque no en contraposición. Recordemos que Jesús usualmente habla de esto como un banquete de bodas, como una fiesta donde habrá gran gozo con el encuentro del Señor. No como momentos de turbulencia, pero estas dos esquemas que les acabo de presentar y de los cuales vamos a aprender. En el versículo 5, como algunos hablaban, decía Jesús cuando les explicaba el Evangelio, algunos hablaban del templo y cómo estaba adornado. Él dijo: fíjense cómo a veces ellos se quedaron en lo externo, en la descripción del templo, en su belleza. Y lamentablemente nosotros a veces nos quedamos también en lo externo. Ojalá que ya desde este evangelio, que está por poco por terminar, el evangelio de San Lucas, porque la próxima semana vamos a entrar, o este domingo vamos a entrar a Adviento,
que este evangelio nos haya ayudado a romper esa epidermis, esa capa de encima, de lo de afuera, y entrar en esa hondura del mensaje cristiano. Vemos en el versículo 6 de lo que ven llegarán días en lo que no quedará piedra sobre piedra. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a la ruina de Jerusalén. Sucedió en el año 70, les voy a hacer un anclaje a ese siglo de que estaban redactando el Evangelio. Sucedió en el año 70, cuando las tropas romanas de Vespasiano y Tito, para aplastar una revuelta de los judíos, destruyeron a Jerusalén y a su templo también. Y no quedó piedra sobre piedra. Esto nos hace ver humildes al ver que caducas son las instituciones humanas en las que tendemos a depositar nuestra confianza con los sucesivos desengaños y disgustos. Los judíos estaban orgullosos y con razón de la belleza de su capital y de su templo, el construido por el rey Herodes, pero está próximo ya a su fin. Lo superficial se acaba. Continuemos con este versículo número 7, en donde ya les expliqué que era presagios de fe. Frente a lo que acabamos de decir del templo, le preguntaron a Jesús en este versículo 7, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Veamos, a la gente lo que le importaba, y aún ahora a muchos de nosotros nos importa es cuándo, cómo y dónde. Y ya se ha hablado durante mucho tiempo de estos presagios. Y a nosotros los católicos no debemos llenarnos de miedo, porque es el encuentro definitivo con nuestro Señor. Lo que tiene es que motivarnos en vivir en la fidelidad y confianza en la providencia de Dios. No en el cuándo, ni el cómo, ni el dónde, sino estar preparados, se lo repito, estar preparados. Esta semana, el otro plano al final de los tiempos está por llegar. No es inminente, pero sí es en serio. Al mirar hacia a ese futuro, no significa guardarnos la fiesta de esta vida, sino hacernos sabios, porque la vida hay que vivirla en plenitud. Sí, señores, pero responsablemente, siguiendo el camino que nos ha señalado Dios y que es lo que nos conduce a la plenitud. Lo que nos advierte Jesús es que seamos crédulos cuando empiecen los anuncios del presunto final. Al cabo de 2000 y tantos años, ¿cuántas veces ha sucedido lo que él anticipó de personas que se presentan como mesías o mesiánicas y salvadoras y que nos asustan con la inminente llegada del fin del mundo? Cuidado con que nadie nos engañe. El final no vendrá enseguida, nos dice el versículo 8. Esta semana y durante todo el Adviento escuchamos repetidamente la invitación a mantenernos vigilantes, les repito, vigilantes, que es la verdadera sabiduría. Cada día es volver a empezar la historia. Cada día es tiempo de salvación, si estamos atentos a la cercanía y a la venida de Dios en nuestras vidas. Hagamos una meditación. El templo fue construido en honor a Dios y como un lugar de oración, pero hubo aquellos que no vieron más allá de su superficie. Cuando nuestras catedrales y lugares sagrados pasan a ser lugares turísticos, pero no lo dejemos llegar a que estén vacíos, vacíos de su verdadero motivo por el cual fueron construidos, para adorar a Dios. Recemos, por tanto, para que podamos apreciarlos con reverencia
y también valorarnos con su belleza. Los finales a veces son bienvenidos y otras veces temidos. Ahora que estamos llegando al final de este año litúrgico, el Adviento comenzará el próximo domingo. Nuestros evangelios se enfocarán en el final de los tiempos. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.